Bien, hermanos y hermanas, vamos entonces a comenzar nuestra clase de hoy. Vamos a comenzar donde donde nos quedamos la vez pasada. ¿Se recuerdan que nos habíamos quedado precisamente en la anécdota de Noé, en la figura de Noé? En el Antiguo Testamento, en el Génesis. Vamos entonces, yo les había dejado como tarea la lectura, ¿verdad? De esos versículos. Y, y, y quisiera que ahora los retomemos juntos para poder analizarlo desde el punto de vista teológico, ¿verdad? Que lo comprendamos. Acuérdense que yo siempre les he repetido y le voy a seguir repitiendo siempre que la Biblia no es un libro para leerlo al pie de la letra, porque obviamente no es un libro de historia, ni es tampoco un libro de matemáticas. Es un libro de un contenido teológico, y los contenidos teológicos son siempre contenidos espirituales profundos, donde hay que hacer un análisis, viendo el texto y el contexto. Entonces, nunca vayan al pie de la letra a entender la Biblia, porque si no se van a quedar completamente vacíos. Si uno va a leer la Biblia al pie de la letra, nos vamos a quedar vacíos, nos vamos a quedar simplemente en la letra. Y la Biblia no es letra, la Biblia es mensaje. Es importante que ustedes comprendan esto. La Biblia es un mensaje liberador, es un mensaje que Dios nos ha querido dar para que nosotros podamos liberar nuestra alma y nuestro espíritu a un conocimiento alto, un conocimiento profundo. Por lo tanto, no es al pie de la letra. Muchas iglesias, diferentes sectas, sí lo toman así, de esa manera, porque no tienen obviamente un recorrido histórico, espiritual, de entendimiento de la Biblia, y por lo tanto sí la interpretan al pie de la letra, con la escritura tal y como está escrito allí. Pero eso es un error muy grande desde el punto de vista teológico y exegético. La exégesis de la Biblia nunca se puede hacer al pie de la letra. Imagínense que nosotros queramos interpretar una parábola de Jesús al pie de la letra. Imagínense que nosotros queramos interpretar, no sé, pongamos la parábola de la moneda perdida. Obviamente Jesús no está hablando de una moneda, no nos está hablando de que se ha perdido. Jesús nos está hablando de un contenido mucho más alto, que es un contenido espiritual. Si uno toma al pie de la letra una parábola como la oveja perdida, o como la parábola del sembrador, pues nos vamos a quedar en un aspecto puramente, digamos, escriturístico, donde vamos a entender las cosas muy de modo pragmático, de modo muy material, y no es así. La Biblia es más profunda, la Biblia tiene un contenido teológico profundo que tenemos que analizar. ¿Cuál es la enseñanza que me da ese texto? No qué es lo que dice el texto. Obvio que el texto dice que una oveja se perdió y que un pastor fue y la buscó. Ok, eso es lo que dice el texto, pero ese no es el mensaje de la Biblia. Ok, lo mismo pasa con muchos textos bíblicos que nosotros leemos y lo entendemos al pie de la letra, diciendo, ok, se perdió una moneda y una señora empezó a barrer la casa y la encontró. ¿Qué sentido tiene? No, no tiene sentido ninguno desde el punto de vista literario, o sea, al pie de la letra. No. La Biblia tiene un contenido espiritual y tenemos que buscar el mensaje profundo que hay detrás de esa escritura. Entonces, lo mismo pasa con lo que les hablé de la creación de Adán y Eva, que bueno, creo que les haya quedado bastante claro sobre eso. Lo mismo vamos a hablar sobre Noé, el diluvio universal y lo que pasó.
Todo esto, como les digo, no lo podemos tomar al pie de la letra, que Moisés se haya ido a buscar dos y dos, las parejitas de animales y tal, porque si lo entendemos así al pie de la letra, no vamos nunca a entender cuál es el significado profundo de este texto, ¿verdad? De este mensaje. Vamos a ir entonces al Génesis, el capítulo 7. Cuando hayan preguntas o algo, tranquilamente lo pueden colocar en el chat y yo después quiero tener un diálogo con ustedes y vamos a responder las dudas que aparezcan en el chat y vamos a dialogar también sobre el contenido de este texto que es bastante profundo, porque recuérdense que la historia de Noé es una historia muy importante para poder entender el, el pacto, el pacto de Dios. Recuérdense que Dios había hecho un pacto con Adán en la creación del mundo, ¿verdad? Pero ellos rompen el pacto. Luego viene Noé. No quiere decir que los que vienen después no rompan el pacto, no solamente Adán. El pueblo de Israel rompe el pacto con Dios muchas veces y muchas veces tiene que volver de nuevo a retomar el pacto de la alianza, porque acuérdense que es un pueblo, como dice Moisés en el desierto, de dura cerviz, o sea, de cabeza dura. Un pueblo de dura cerviz que no escucha las palabras de su creador, porque es un pueblo que se aleja de Dios. Y por lo tanto hay momentos de alejamiento, momentos de acercamiento y renovación del pacto. Por lo tanto, no es el primer pacto, no es tampoco el último. Muchas veces Dios tiene que renovar el pacto de alianza con su pueblo porque el pueblo se aleja de él. Pero Dios es un padre y recordemos que un padre no abandona de ninguna manera a su hijo. Entonces, Génesis 7, el diluvio. Vamos a ir leyéndolo poco a poco y vamos a ir buscando también un poquito de, mm, digamos, de entendimiento profundo. Yo voy también a dialogar con ustedes para hacerles algunas preguntas y ustedes también eh, puedan ustedes profundizar en el texto. Entonces, Génesis capítulo 7, empezando por el versículo 1, dice, Yahvé dijo a Noé, entra en el arca, tú y toda tu casa, porque tú eres el único justo que he visto en esta generación. O sea, Dios, por boca de Moisés, recordemos que es el escritor de este texto, o más bien Moisés pone en boca de Dios esta frase, que es una frase bastante interesante, pero a la vez una frase fuerte, porque Dios está eligiendo a Noé. Pero el escritor bíblico dice que eres el único justo que he visto en esta generación. Es Noé un hombre justo y obviamente es una generación que se ha pervertido completamente. Pero recuérdense que no la podemos tomar al pie de la letra. Si la tomáramos al pie de la letra es Noé el único justo, o sea que no hay más nadie. Por lo tanto, ni siquiera su mujer, ni sus hijos, ni las esposas de sus hijos, que también entran en el arca. Sin embargo, Dios lo hace por la fe de Noé. Entonces, no lo entendamos al pie de la letra como que realmente Dios está diciendo que es el único y que no hay nadie más aparte de él, pero que se van a salvar también otros que no son como él, pero por ser parte de la familia sí se salvan en el arca. No lo podemos ver de esa manera. Tenemos que verlo, cuál es el mensaje que Dios nos está dando. Dios nos está dando que el mensaje de que es una generación perversa y que Noé es el único prácticamente que se puede como salvar dentro de esa situación. Pero no es obviamente Noé el santo de los santos, ni tampoco sería Noé el perfecto. Es un ser humano, es un hombre. Pero Dios se fija en él y aquí es donde viene la interpretación bíblica. Dios se fija en un hombre que a pesar de no ser perfecto porque es un ser humano, sin embargo,
es una persona de buenas intenciones, de buen corazón. Un corazón que agrada a Dios, como mismo lo agradó Abel. No piensen que Abel haya sido el más santo de los santos, simplemente él agrada a Dios por su intención, por su corazón. De todos los animales puros tomarás para ti 7 parejas, el macho con su hembra, y de todos los animales que no son puros, una pareja, el macho con su hembra. Fíjense, esto es otro aspecto muy importante que tenemos que profundizar en la visión judía. Para los judíos hay animales puros y hay animales impuros. Obviamente ya después nosotros ya con Jesús en el Nuevo Testamento vamos a entender que no hay animales puros o impuros. No es lo que entra en el hombre lo que lo hace puro, sino lo que sale de él. ¿Qué cosa? Como decía San Pablo, las envidias, los rencores, la ira. Eso es lo que hace impuro al hombre, no lo que entra dentro de él, o sea, no la carne que comes. Pero acuérdense que los judíos tienen esta visión, de hecho todavía los judíos ahora comen solamente la comida kosher, que la comida kosher es una comida muy especializada. Pongamos si es pollo, tiene que ser un pollo que ha sido desangrado completamente, no puede haber sido un pollo como lo matamos nosotros. Al menos en Cuba lo agarran del cuello y le arrancan el cuello y listo. Sin embargo, ellos lo desangran completamente porque no puede haber nada de sangre en la carne, ¿verdad? Y no se diga nada del cerdo porque obviamente no se puede comer porque es impuro completamente para ellos. Entonces, toda una visión muy legalista judía, una visión muy estricta, muy propia de ellos, yo diría, ¿no? Muy propia de los judíos. Entonces, entendamos el texto del Antiguo Testamento con una visión amplia, con una visión un poco más actual, moderna, de que entendamos que después del Antiguo Testamento vino un Nuevo Testamento y donde hay una reorganización de la fe y de la creencia en Jesús, porque Jesús viene precisamente para ayudarnos a entender la fe y toda esta serie de cosas que nosotros tal vez no habíamos entendido y de alguna manera se habían tomado al pie de la letra, Jesús cambia la estructura, ¿verdad? Igual pasa con lo del sábado, igual pasa también con muchas otras cosas, pero pues, tenemos que entenderlo con una visión judía, ¿verdad? Porque si no, ustedes pueden decir, padre, pero vean acá, entonces, ¿por qué Dios dijo que sí habían animales puros y habían animales impuros? No, no podemos decir que Dios es el que dijo que habían animales puros o impuros. Tenemos que decir que el escritor bíblico escucha el mensaje de Dios y él lo escribe, o sea, él lo prácticamente lo transmite pasando por el filtro de sus creencias, de su forma de pensar, de su forma de escribir, de muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Es como yo le decía, siempre le he dicho, ¿no? Y desde el principio les dije, imagínense que hay un secreto que tú le dices a una persona, esa persona le dice otro secreto al otro. Cada quien que recibe ese secreto que yo le doy, lo escribe a su manera. Yo se los estoy inspirando, o sea, le estoy dando un secreto en el oído, pero ellos a la hora de escribirlo, cada quien escribe lo que escuchó, lo que piensa que escuchó, lo que piensa que haya sido. Por lo tanto, pasa por un filtro absolutamente, ¿eh? Pasa por un filtro que es el filtro de la humanidad del escritor bíblico. Y este escritor bíblico sabemos que obviamente es un judío y tiene una visión legalista, tiene una visión muy de pureza e impureza, etcétera. ¿Ok? Entonces, tenemos que entenderlo a la luz de quien lo escribe, ¿verdad? Del escritor bíblico. Asimismo, de las aves del cielo, 7 parejas, machos y hembras, para que sobreviva la casta sobre las de la tierra. Porque dentro de 7 días, y acuérdense que siempre el número en la Biblia es simbólico, ¿ya? El número 7 tiene un simbolismo. El número 7 en la Biblia siempre va a simbolizar la unión entre Dios y el hombre. Eh, para la Biblia,
el hombre siempre se ha simbolizado con el 4. ¿Por qué? Porque es el mundo, y lo que se conocía hasta ese momento era que el mundo tenía 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Entonces, acuérdense que hasta ese momento no se pensaba que la Tierra fuese redonda, sino que la Tierra era plana. Y por lo tanto, la creencia de que la Tierra era plana, la Tierra se simbolizaba con el número 4 por los 4 puntos cardinales, ¿no? El norte, sur, este y oeste. Ahí está comprendida toda la Tierra. Y Dios, el símbolo de Dios siempre fue el símbolo de la Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si nosotros sumamos 3 más 7, perdón, 3 más 4 nos da 7, ¿verdad? 4, que es el hombre, los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, o sea, 4, el símbolo del hombre o del mundo o de la tierra, y el número 3, que es el símbolo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, la unión entre esos dos números, 4 más 3, nos da 7. Entonces, 7 es un número de la perfección, es un número muy, muy importante para la Sagrada Escritura. Igualmente lo va a ser el número 12, porque 4 por 3 es 12. Entonces, fíjense que la combinación del 4 y el 3 lo vamos a ver mucho en las escrituras bíblicas. Vamos a ver el 4 más 3, que nos da 7, y por lo tanto 7, el número de la perfección, que se repite muchas veces, y de ahí que la iglesia haya asumido los 7 sacramentos, de ahí que eh, veamos también muchos ejemplos donde, no, donde aparece el número 7, ¿verdad? Para, por ejemplo, perdonar al hermano, no 7 veces, sino 70 veces 7. Es un número que simboliza la perfección, y a la vez también un número que simboliza muchas veces el infinito. Entonces, 4 más 3, 7. Pero 4 por 3 es 12. ¿Vean? Que también esa combinación nos da el número 4 y 3, la combinación del 12, y de ahí pues las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, y ahí sucesivamente también muchas maneras en las cuales la Biblia ha asumido el número 12. Vamos a ir entonces, ¿verdad? Cuando nos habla aquí del número 7, en el versículo 4 dice, porque dentro de 7 días, o sea, no está contando 7 días, igual que los días de la creación del mundo, que nos habla la Biblia del 7. Acuérdense que el 7 es un símbolo, no es que hayan pasado 7 días exactamente. 7 es el símbolo de la perfección. Perdonarás a tu hermano 7 veces, no que 7 veces, 70 veces 7, o sea, nada que ver con el número, o sea, no tiene que ver con una cuenta numérica, tiene que ver con un mensaje. Lo mismo pasa con el 7 en este caso, ¿verdad? Los 7 días que dice que Dios hará llover sobre la tierra. Imagínense si Dios creó en 7 días y en 7 días hace llover sobre la tierra. Estamos hablando como si fuera de una destrucción. 7 días lo crea, 7 días lo destruye. Sin embargo, sabemos que no es así. Porque este diluvio universal, la intención de Dios no es la de destruir el mundo. Dios tiene otra intención que la vamos a descubrir, ¿verdad? Con el diluvio universal. Pero no quiere Dios destruir el mundo. Versículo 5, y Noé ejecutó todo lo que había mandado Yahvé. Noé contaba, fíjense, contaba 600 años cuando acaeció el diluvio. Esto es otra manera también de entender la Biblia. Recuérdense que en la Biblia se nos habla de 700 años, que no sé qué, Matusalén, cuánto vivió. No podemos tomar tampoco los años como nosotros los tenemos ahora, porque acuérdense que el calendario de la época judía no es igual del de ahora. Nuestro calendario es un calendario gregoriano, y por lo tanto tiene una manera de concebir los días, los meses, la semana de un modo muy diferente a lo que ellos llamaban año, que es mucho más corto, obviamente, de como nosotros lo tenemos ahora. Por lo tanto, 600 años podría haber sido probablemente 30, ¿verdad? Para esa época, porque ellos contaban los años de un modo diferente. No existían como ahora
los 12 meses, porque este es un calendario gregoriano. Acuérdense que todo esto se lo debemos al Papa Gregorio, que es el que hace el calendario gregoriano, donde coloca el año cero en el nacimiento de Cristo y toda una serie de aspectos del calendario que son muy posteriores a estas escrituras del Antiguo Testamento. Noé entró en el arca y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos para salvarse de las aguas del diluvio. Sendas parejas de cada especie, o sea, sendas parejas quiere decir una pareja de cada especie, entraron con Noé en el arca, machos y hembras, como había mandado Dios a Noé. A la semana, o sea, habían pasado 7 días supuestamente, ¿verdad? Recuérdense que siempre es simbólico, ¿eh? Simbólico. A la semana las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, el día 17 del mes, en ese día saltaron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo se abrieron. Y estuvo descargando la lluvia de la tierra 40 días y 40 noches. Otro número bíblico. Acuérdense que 7 es un número bíblico muy importante, 12 es un número bíblico muy importante, pero también 40 es un día, es un número muy importante. Recuérdense que 40 es la imagen de una cantidad muy grande y tiene un sentido espiritual muy grande. Acuérdense que 40 días fueron los días que Jesús estuvo de ayuno, estuvo en contemplación en el desierto, 40 días. Pero 40 años pasó el pueblo de Israel caminando desde Egipto hacia la tierra prometida. Por lo tanto, el 40 es simbólico, no es exacto. Ojo con esto. Repito de nuevo, no podemos tomar los años de Moisés exactamente como nosotros lo vemos ahora. Tampoco podemos tomar los números al pie de la letra, porque acuérdense que cada uno de estos números tiene un sentido bíblico, ¿verdad? El 40 para la Biblia, que se va a usar muchas veces, es un número infinito, de una cantidad muy grande, pero puede ser incluso menos de 40 días, puede ser incluso más de 40 días, pueden ser 3 años. No sabemos exactamente cómo ellos contaban a la hora de colocar digamos, un símbolo como el símbolo numérico del 40. No podemos adivinar lo que había en la mente de los escritores bíblicos, pero la realidad es que tiene un código el 40 y el código, ¿verdad? Para nosotros de mensaje es que fueron muchos días y con muchas noches en las cuales ellos pasaron en el arca para librarse del diluvio. En aquel mismo día entró Noé, entró Noé en el arca, como también los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos. Y con ellos los animales de cada especie, los ganados de cada especie, las sierpes de cada especie que reptan sobre la tierra, y las aves de cada especie, toda clase de pájaros y seres alados. Entraron con Noé en el arca sendas parejas de toda carne que hay aliento de vida. Y los que iban entrando eran macho y hembra de toda carne, como Dios se lo había mandado. Y Yahvé cerró la puerta detrás de Noé. El diluvio duró 40 días sobre la tierra, crecieron las aguas y levantaron el arca, que se alzó de encima de la tierra. Subió el nivel de las aguas y crecieron mucho sobre la tierra, mientras el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Subió el nivel de las aguas mucho, muchísimo sobre la tierra, y quedaron cubiertos los montes más altos que hay debajo del cielo. 15 codos por encima subió el nivel de las aguas, quedando cubiertos los montes. Pareció toda carne, lo que repta por la tierra, junto con las aves, los ganados, los animales y todo lo que pulula sobre la tierra y toda la humanidad. Y todo cuanto respira hálito vital, todo cuanto existe en la tierra firme, murió. Yahvé exterminó todo ser que había sobre la faz del suelo, sobre el hombre hasta los ganados, hasta las sierpes y hasta las aves del cielo. Todos fueron exterminados de la tierra, quedando solo Noé y los que con él estaban en el arca. Las aguas inundaron la tierra por un espacio de 150
días. O sea, después de esos días baja, ¿verdad? Como ustedes saben, la crecida de las aguas y también junto con ella aparece la paloma, que es el signo es el signo de que ya, ¿verdad? Que viene con un ramo de olivo en su pico, que es el signo de que ya el diluvio había terminado. Y es el signo también, acuérdense, de la paz. Y de ahí donde viene el arco iris. Y el arco iris fue el signo, ¿verdad?, que le dio Dios a Noé como un pacto, un pacto. Fíjense que si ustedes van al capítulo 8, en el versículo 21, hay una frase muy interesante que dice el escritor bíblico, la pone en boca de Dios, obviamente. Versículo 21, capítulo 8, versículo 21, ¿qué es lo que dice? Al aspirar Yahvé el calmante aroma, dijo en su corazón, nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez, ni volveré a herir a todo ser viviente como lo he hecho, mientras dure la tierra, sementera y ciega, frío y calor, verano e invierno, día y noche no cesarán. Entonces, fíjense qué interesante, porque aquí nos debe venir a la mente una serie de preguntas, como por ejemplo, entonces, ¿qué pasó con los descendientes de Noé? Prácticamente se casaron entre los primos, porque nos está diciendo que entró Noé con sus hijos, sus esposas, por lo tanto ellos podrían haber tenido hijos, pero después esos hijos, ¿cómo se combinan? Tienen que combinarse entre primos. Ven, ya nos salta a la mente lo mismo que les decía anteriormente, ¿verdad? No entender nunca al pie de la letra el texto bíblico, porque si lo entendemos al pie de la letra nos vamos a confundir mucho. Obviamente estamos hablando de un diluvio o de un acontecimiento con una intención, ¿verdad? Muy fuerte de Dios de purificar la tierra, y con esa purificación obviamente nos narra el, el escritor bíblico que Dios hace llover sobre la tierra y hace destrucción. Recuérdense que Dios no destruye, Dios no destruye. Incluso también le podríamos preguntar al autor bíblico cómo es que tú adivinaste lo que Dios dijo en su corazón, ¿verdad? Porque dice en el versículo 21, por eso se los leí a propósito. En el capítulo 8, el versículo 21, podríamos preguntarle al autor bíblico, ven acá, ¿y cómo fue que tú supiste que Dios dentro de su corazón dice, nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre? Como si Dios se hubiese arrepentido de lo que hizo. Entonces, aquí tenemos la idea de una escritura al estilo humano, no al estilo divino, y por lo tanto, no podemos nosotros en lo absoluto garantizar, obviamente, que así textualmente como lo estamos leyendo fue que pasó. Aquí hay un mensaje, y es lo que yo quiero que ustedes vayan. Vamos a ir exactamente al mensaje de del diluvio universal. No podemos ir a un mensaje muy, como diríamos, un mensaje muy superficial, como que Dios lo que quiso fue acabar con el hombre porque estaba alejándose de él, y Dios quiso inundar la tierra y lo hizo para que perecieran incluso los animales, que no tenían ni siquiera qué sentido tenían los pobres animales de morir, sino ellos no tienen conciencia de pecado. Igual también todos los hombres, y sin embargo se salva una sola familia que no tiene entonces sentido de cómo multiplicarse. Entonces, por eso no podemos tomar al pie de la letra el texto bíblico. Tenemos que buscar cuál es el mensaje. Y aquí es mi pregunta para ustedes. Quisiera que eh, activaran sus micrófonos y si quieren participar, si ustedes quieren participar en este diálogo, porque me interesaría que ustedes pudieran reflexionar, ¿verdad? Y poder dar
dar sus reflexiones en público para que los demás también se puedan enriquecer con las reflexiones de todos. Y me gustaría hacerles esa pregunta, ¿verdad? A su opinión, ¿verdad? La opinión de cada uno de ustedes, porque obviamente cada quien puede haberse creado una opinión diferente. Bueno, a su opinión, a la opinión de ustedes, ¿cuál fue el verdadero sentido de del diluvio universal y cómo nosotros debemos interpretar el diluvio universal? O sea, ¿cómo lo interpretamos? ¿De qué manera nosotros pensamos o creemos, ¿verdad?, que haya sido el diluvio? Y de qué manera, ¿verdad?, Dios eh, programó este diluvio. O sea, con qué intención se coloca este pasaje bíblico en el libro del Génesis, o sea, en la Biblia, como una escritura sagrada. A ver, ¿qué intención hay detrás de todo esto? ¿Qué es la enseñanza que nos deja el diluvio universal? Déjenme ver. Sí. Pueden reactivar su micrófono tranquilamente el que quiera participar. No se me queden tan calladitos. Vamos, vamos a ver. Ah, ¿Quién quiere participar? yo, padre, Sí. yo pienso que Dios hizo esto del diluvio, bueno, a mi manera de ver, como lo hemos venido mirando desde el principio, porque Él no es un Dios de castigar, es un Dios misericordioso. Y como usted lo dijo al principio, para restablecer el pacto que había. Pues, se había roto el pacto y habíamos vuelto a pecar, o sea, había vuelto a pecar. Entonces, Él hace eso para volver a restablecer y dar una nueva oportunidad como la viene dando hasta estos tiempos. Siempre da la oportunidad de que uno pueda recapacitar y arrepentirse. Entonces, eso es el diluvio. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por tu intervención. Muy de acuerdo contigo. Me parece muy buena la respuesta. ¿Alguien más que quiera participar? Yo lo que entiendo, ¿verdad? Que como siempre Dios, al ver que se está perdiendo la humanidad, como lo que está pasando ahora en la guerra de Ucrania y Rusia, ¿verdad? Lo mismo con la pandemia. Dios permite las cosas para la conversión, para que nos demos cuenta el daño que nos estamos haciendo el uno al otro, ¿verdad? Entonces, para que meditemos, porque si nos damos cuenta ahora muchos, o los que no hacían oración, los que no se encomendaban a Dios, ahora muchos se están acordando de Dios en hacer oración, nos estamos uniendo más, ¿verdad? Para suplicarle a Dios, para pedir perdón por nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Por todos los que están ahí en la guerra o en la pandemia cuando estaba o sigue estando, de muchas maneras hay contaminación todavía. Entonces, siempre Él nos llama a la conversión, a que nos arrepintamos del pecado. Siempre está para eso, es lo que creo, lo que yo puedo decir, ¿verdad? Porque Él no quiere que nos perdamos, siempre nos demuestra que es un Padre de amor, de misericordia, como dice usted. Él no es un padre castigador, él no tiene malicia, no tiene maldad, o sea, siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces no puede ser un padre castigador. Entonces todo lo que está pasando es porque nosotros mismos nos estamos buscando el mal, el uno a los otros. Y es lo que pasa así mismo con, como dicen, en Sodoma y Gomorra igual, dijo que iba a exterminar, pero de qué manera. Lo mismo yo lo creo así, es como esto de el diluvio universal. De muchas maneras nos llama, entonces pues él ya como
un ejemplo, los padres de familia, a veces cuando los hijos se están perdiendo, las hijas, buscamos la manera de atraer a nuestros hijos o de llamar a la conversión, hablarles de Dios o tratarles de hablar de algo para que ellos dejen esos vicios, esos problemas o las malas situaciones que viven. Y así es nuestro Padre Celestial, todavía mucho mejor Él, porque, ¿verdad? Su palabra también dice que si nosotros, que somos una raza mala de estos tiempos y siempre ha sido así, ¿verdad? Pues Él, que es un Padre bondadoso, siempre va a querer lo mejor para nosotros y siempre busca la manera de que nosotros nos convirtamos. Un poquito que puedo entender. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Muy bien, excelente. Así me gusta que participen, me gusta que ustedes den sus opiniones porque aquí venimos a aprender todos juntos y esa es la idea, ¿eh? Que todos podamos dar nuestro pequeño granito de arena. ¿Alguien más quiere participar? Yo, padre, Sí. yo he podido entender un poquito, no sé si estoy bien, padre, por favor. Mire, el diluvio pienso que también fue que el Padre quiso purificar la tierra, quiso empezar a enseñarnos o a valorar, mejor dicho, a conseguir las cosas con esfuerzo, porque en ese tiempo estábamos, como decir, un poco alejados, retirados. Entonces quiso dejarnos una enseñanza, como por ejemplo limpiar la tierra, como quiere decir nosotros también, limpiar nosotros y dejar entrar a Cristo en el corazón. ¿Puede ser, Padre? Claro que sí, definitivamente, definitivamente. Sí, lo que ustedes están diciendo es algo muy, muy importante. Fíjense que ustedes lo están entendiendo, el diluvio universal, no como un acontecimiento como si Dios estuviera castigando, ¿verdad?, al pueblo, ni como si Dios estuviese o quisiera destruir, porque obviamente Dios no es un Dios de destrucción, no es un Dios tampoco del castigo, es un Dios de la purificación, y eso sí es importante. Recuérdense que el diluvio universal es una anécdota bíblica que el escritor bíblico nos quiere dar para darnos un ejemplo, pero no nos está diciendo que hay una destrucción total por la gente mala, ni que Dios quiere esa destrucción, ni tampoco nos está queriendo decir que hay animales puros o impuros, como le decía también anteriormente. Dios está transmitiendo un mensaje a su pueblo como un Dios de la purificación, como un Dios que le agrada la purificación, como un Dios que le agrada que su pueblo se purifique, que su pueblo llegue a una purificación que es muy importante para poder alcanzar la visión beatífica, el reino de los cielos. Por lo tanto, hay que pasar por una purificación que tiene mucho que ver con el Pensando. bautismo, ¿verdad? Recuérdense que tiene que ver mucho con el bautismo. O sea, este diluvio universal que Dios está queriendo hacer, ¿verdad? Sobre la tierra, en realidad es la imagen del bautismo, es la imagen de la purificación, de con el agua cómo se borra el pecado del mundo, pero no es porque el agua sea una destrucción, sino porque el agua es una purificación. Entonces hay que entenderlo, el diluvio universal, como desde ese punto de vista. Que haya existido un Noé, que haya existido también estos hijos con estas mujeres, con estas parejas de animales que hayan entrado, imagínense qué cantidad podrían haber entrado en toda esa arca. Incluso los animales que son entre ellos algunos antagonistas. No debemos comprenderlo como el niño que escucha una anécdota y la cree así tal cual como se la presentan, ¿verdad? Porque parecería como una anécdota infantil, ¿verdad? Escuchar eso, ¿verdad? Y pensemos, imagínense los animales que son antagonistas entre ellos, pues qué locura hubiesen formado dentro del arca. No, no podemos tomarlo como les decía al pie de la letra que haya existido exactamente una purificación de esa manera, ni tampoco que Noé haya sido el único que se podría salvar de todo aquello. Y imagínense, ya las nueras de Noé
se salvarían simplemente por ser nueras de Noé, porque no sabemos si son buenas o no. Entonces, no, hay que entenderlo desde otro sentido. Hay que entender lo que Dios purifica a su pueblo y quiere purificar a su pueblo y hacer un pacto de alianza con su pueblo. Y el arco iris es un signo literario, porque acuérdense que es un signo literario. El arco iris no es que surge en ese momento. El arco iris siempre existió, porque recuérdense que el arco iris se forma por las gotas de agua, que al formar una forma de prisma, cuando el sol, ¿verdad? Y ustedes lo verán cuando hay días así medio lluviosos, que hay sol, pero también hay un poco de lluvia, se forma el arco iris porque el sol, o sea, los rayos del sol penetran las gotas de agua de la lluvia y obviamente se refleja a través de los colores del arco iris, que son todo el elenco de colores de un haz de luz. Y esto, lo bonito que tiene el pacto de alianza es que Dios promete, obviamente, como dice, Dios habla para sus adentros, ¿no? Y parecería como que el escritor bíblico sabe lo que Dios está hablando hacia sus adentros, pero no, en realidad es mm, como les decía, una revelación que Dios hace al escritor bíblico con un mensaje. Y el mensaje es un mensaje de purificación absoluta, ¿ok? Sí, dime, Claudia. Yo creo que no puedes activar tu micrófono. Dame un segundito, a ver. Cuando usted nos dejó esta tarea por leer este capítulo, yo me Sí. puse a leerlo, ¿verdad? Entonces, ay, yo cada que lo leía me imaginaba, es el diluvio, esa gente muriendo en agua, subir las aguas hasta las montañas, ¿cuántos 7 pies o 7? No sé cuánto más, ¿verdad? Y yo decía, ay, qué terror, ¿verdad? O sea, cómo la gente, los animales, y entonces ahí vi, pero ¿y los peces, las ballenas, cómo murieron si ellos Wow. viven en el agua, verdad? Entonces, Ajá. ¿cómo está eso? Entonces, yo me imagino, Dios mío, y entonces yo me acordé que usted dice, no podemos interpretar la Biblia como está escrito, entonces yo me puse a pensar, cerré mis ojos, ¿verdad? Y yo dije, oh, me imaginé a la gente ahí ahogándose en el agua con esa ansia, y ¿sabe qué me llegó a la mente? Que sí nos estamos ahogando en esa agua, pero de pecados, nos estamos ahogando en el Exactamente. pecado. Y dije, Exactamente. wow, eso, entonces, esto no, porque yo decía, ¿cómo una barca? ¿Cómo la construyeron? Lo he visto en la película, ahora dije, tan Claro. grande, los animales, elefantes, ¿cómo pudo haber? Y entonces ahí reaccioné por eso, no se puede interpretar, es verdad. Y entonces ahí me costaba, ¿cómo lo puedo interpretar esto de los animales? ¿Cómo pudo haber sido eso, verdad? De los animales, como usted dice, impuros, que solo una pareja. Y entonces me acordé eso de los cerdos, de los judíos, lo poquito que voy entendiendo, porque yo no entiendo nada, a veces hasta me da vergüenza contestar, ¿verdad? Pero me siento que van a decir que ignorante, no sabe nada, pero dije, usted me dio la confianza la vez pasada en decir, y me acuerdo de esas palabras, ante tanta sabiduría de Dios, usted dice que usted no sabe nada, entonces no debo tener pena porque yo menos sé nada, pero pues usted Así es. entonces dije, Así tanta mismo es. sabiduría de Dios, pues voy a contestar y se me tiene que quitar, si no, no voy a aprender. Pero sí me hizo entender, dije, no, entonces nos estamos ahogando en nuestros propios pecados, de todo tipo de pecado a los ojos de Dios. Entonces digo, no, entonces no es así, bien, es verdad. Y dije, qué ignorancia, pero nuestra pereza por no leer y no conocer, nosotros creemos y por eso los hermanos separados lo interpretan así, creen que es así. Y ahora digo, Dios mío, gracias Señor por ponerme las personas en el camino, porque voy a ir agarrándole poco a poquito, pero ya no pensé a manera de cómo está escrito. Ya mi imaginación voló y pensó diferente. Muchas gracias. Claro. Muy bien, exactamente, exactamente. Gracias por tu intervención y es muy bueno. Mira, todo lo que sabemos de Dios es muy, 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 muy pequeñito de lo que realmente Dios es. Así que no te sientas nunca ignorante, porque ignorante de Dios somos todos. O sea, por más que conozcamos de Dios, por más que nosotros lleguemos a conocer de Dios, siempre lo que vamos a conocer es una parte muy ínfima, muy pequeñita de la sabiduría de Dios, que es inmensa. Obviamente, todos debemos sentirnos
ignorantes, todos debemos sentirnos que estamos aprendiendo, debemos participar porque obviamente no hay nadie que sepa todo de Dios ni que sepa mucho. Lo que sabemos es poquito y lo poquito que sabemos lo vamos dando a los demás y lo vamos compartiendo. Y esta interpretación, ¿verdad?, que tú hacías es muy interesante porque precisamente ahí es donde está el centro de la interpretación bíblica. Acuérdense que la Biblia no es absolutamente, la Biblia nunca la podemos interpretar como un libro de historia o un libro de historia natural. La Biblia es un libro espiritual. Y como libro espiritual, todo lo que está escrito con un lenguaje espiritual. Y por lo tanto no se puede interpretar desde el punto de vista material, que si los pajaritos que agarró, o que si, que si el con cocodrilo que haya metido ahí adentro. No. Recuérdense que lo más importante de la Biblia es comprenderla espiritualmente. Y es el reto más grande, es el reto más grande. Porque fíjense que entender la Biblia desde el punto de vista material pues sería muy fácil, porque tú dices, no, pues es una arca grandísima y metió ahí a todo el mundo y habrá metido a panteras junto con ovejas y a cocodrilos junto con pollitos. Y no es exactamente la comprensión literaria de la Biblia lo que Dios nos quiere, nos está llamando. Dios nos está llamando a una interpretación espiritual. Y desde el punto de vista espiritual, la interpretación que tú das es muy válida. La interpretación de que obviamente todo eso, esa lluvia es el símbolo del agua, de la purificación, porque obviamente en de nuestros pecados tenemos que purificarnos. ¿Verdad? Y tiene que morir el hombre viejo. Es el sentido de la muerte del hombre viejo, no es el sentido de la muerte del hombre. Acuérdense que Dios no quiere la muerte del hombre. Como dice el Salmo, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. Entonces, Dios no puede absolutamente buscar la muerte de un pecador. Dios busca la conversión, y la conversión es a través de la purificación. Y el sentido espiritual del texto bíblico es el sentido de la purificación, el sentido de renacer del agua y renacer del espíritu a través de esa purificación que recibimos. ¿Por qué? Porque lo que quiere Dios es que moramos a ese hombre viejo. Y el hombre viejo es el símbolo de la humanidad antigua, de esa humanidad que estaba en el pecado y que se ahogó debido al diluvio, pero en realidad es una purificación del pecado lo que nos está queriendo decir Dios, y no un ahogarse desde el punto de vista material, como que la gente ahí estaba tratando de ver cómo sobrevivía y al final pues se murieron ahogados todos. No, esa no es la intención de la Biblia, es que entendamos desde el punto de vista espiritual, buscando el sentido profundo, que es un sentido espiritual de muerte al pecado para un renacer a la vida, ¿verdad? Como hacemos ahora en la Cuaresma. Recuérdense que la Cuaresma no es más que eso. La Cuaresma es un renacer a la vida, y se renace a la vida cuando morimos al pecado, pero no porque tengamos que ahogarnos o que morirnos materialmente, ¿no? Esta no es la idea que Dios quiere. Dios que quiere es que se muera el pecado, no el pecador. Acuérdense que Dios no juzga al hombre, Dios juzga el pecado, no al pecador. Entonces es importante que lo entendamos de esa manera. Me agrada mucho que hayas tenido esa intervención, que hayas perdido el miedo, que te hayas sentido como todos nosotros, todos somos ignorantes ante Dios y estamos al servicio de Dios y estamos aprendiendo cada vez más de Él, porque todos debemos sentirnos así, de esa manera. Bueno, como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Decía Sócrates, solo sé que no sé nada, porque lo único que podemos saber es que no sabemos nada, que simplemente nuestra sabiduría es muy pequeñita delante de Dios, pero queremos aumentarla. Obviamente para eso estamos acá, ¿verdad? Para aumentar nuestra sabiduría, para comprender cada vez más de Dios, sabiendo que nunca lo vamos a comprender completamente hasta el final de los tiempos, que lo veamos cara a cara, donde ya vamos a comprender totalmente a Dios. Pero mientras estemos en la tierra, como seres materiales,
vamos a entender un poquito, y un poquito, y un poquito, y un poquito, hasta que podamos acercarnos un poquito más al conocimiento de Dios, sabiendo que no vamos a abarcarlo completamente. No podemos abarcarlo absolutamente. Es como el océano, el mar, que nosotros quisiéramos colocarlo en nuestra cabeza, es imposible, ¿verdad? Porque la sabiduría de Dios es mucho más que el océano y el mar, porque es completamente infinito. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, si quieren pueden intervenir, no tengan pena ninguna. Acuérdense que todos estamos acá para enriquecernos así de esa manera, para poder comprender más la palabra de Dios y compartir entre todos la palabra de Dios. Bueno, si no hay más ninguna intervención, si no hay más nadie que quiere intervenir o que quiera hacer alguna pregunta sobre Noé, vamos entonces a pasar más adelante, ¿verdad? Después del pacto que hace Dios con Noé, vamos entonces a seguir hacia un texto bíblico que es sumamente importante, que es la historia de Abraham. Abraham es nuestro padre en la fe, ¿verdad? Y de Abraham salen las tres grandes religiones. Esto lo tenemos que comprender mucho porque son las tres grandes religiones monoteístas. Es el judaísmo, o sea, los judíos, el islamismo, o sea, los musulmanes, y el cristianismo, que son todas las iglesias cristianas, católicos, protestantes, ortodoxos, anglicanos, todos los que creemos en Cristo, religiones cristianas. Entonces, judaísmo, o sea, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Son llamadas las tres religiones abrahámicas. ¿Por qué se llaman las tres religiones abrahámicas? Porque las tres religiones nacen de Abraham. O sea, si tú le preguntas a un judío, ¿quién es tu padre en la fe? Todos van a decir Abraham. Si tú le preguntas a un musulmán, ¿quién es tu padre en la fe? Abraham. Y si le preguntas a un cristiano, ¿quién es tu padre en la fe? Va a decir también Abraham. Entonces, vamos a comprender por qué Abraham es nuestro padre en la fe, el padre de la fe de las tres grandes religiones monoteístas del mundo, de los judíos, de los musulmanes, el islamismo, acuérdense que son de los musulmanes, y el cristianismo. Acuérdense que los musulmanes consideran muchas cosas parecidas a las nuestras. Ellos tienen ayuno, ellos tienen oración, ellos tienen mandamientos también. Ellos tienen un libro diferente al nuestro, no es la Biblia, es el Corán. Y obviamente en el Corán pues tienen diferentes concepciones, diferentes creencias, pero muy parecidas a las nuestras, no son muy diferentes. Tienen creencias muy parecidas a las nuestras. Ellos tienen el Corán. Ellos, obviamente el profeta de ellos más importante es Mahoma, pero ellos consideran también a San Juan el Bautista como un profeta. Ellos tienen Elías, ellos tienen a Abraham absolutamente, obviamente como el padre en la fe. Entonces tienen muchos puntos en común con nosotros. Los judíos también. Los judíos tienen a Moisés, tienen a Abraham, tienen a Isaac, tienen también, solamente que ellos no creen en Cristo. Obviamente no creen en Jesús. Esa es la diferencia que tenemos con los judíos. Y con los musulmanes tenemos la diferencia de muchas cosas,
pero permanecemos con muchas cosas muy parecidas como, de hecho, para los islámicos, para los musulmanes, o sea, el islamismo, Jesús para ellos es un profeta. Ellos sí consideran a Jesús como un profeta. Los judíos no, pero los musulmanes sí consideran a Jesús como un profeta al punto que lo consideran un profeta muy importante. Claro, no como, no absolutamente como Mahoma, porque para ellos Mahoma es el enviado de Dios, es como el Cristo para él. Y para ellos Jesús es un profeta más. Pero debemos comprender cómo entonces de Abraham salen estas tres grandes religiones. Vamos a aprender un poquito más sobre esto, porque es importante que ustedes lo sepan, porque van a escuchar de los musulmanes, ustedes dirán, ay, los musulmanes, pero ¿y de dónde surgieron? Bueno, los musulmanes surgen también de Abraham. Los musulmanes también surgen como una religión abrahámica. Surgen también en la Tierra Santa. Si nosotros vamos al capítulo 12 del Génesis, la llamada de Dios a Abraham, desde el versículo 1 dice, Yahvé dijo a Abraham, acuérdense que Abraham no se había cambiado el nombre, era Abraham, ¿ok? Nombre cortito. Porque Dios es el que le hace un cambio de nombre. Dios le dice, vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Marchó pues a Abraham, como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, el hijo de su hermano, o sea, su sobrino, con toda la hacienda que habían logrado y el personal que habían adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Acuérdense que él tenía su sobrino a cargo, Lot, el sobrino de Abraham. Sin embargo, no tenían hijos, porque acuérdense que para la Biblia, Abraham, Abraham no tenía hijos porque Sara era una mujer estéril. Recuérdense que la Biblia, por la concepción de aquella época, nunca consideró que el hombre podría ser estéril. Ahora se sabe, ahora sí lo sabemos. Ahora podemos saber que una mujer no tiene hijos y no es por culpa de ella, puede ser por culpa del hombre, ¿verdad? Puede ser el hombre estéril, o puede ser la mujer estéril, o pueden ser los dos estériles. Sin embargo, aquí las culpas las toma prácticamente Sara, o Sarai, porque es la mujer, ¿ya? Pero no sabemos exactamente qué es lo que pasa. Solo que Dios interviene en esa, digamos, en esa infecundidad, y Dios hace un milagro. Dios hace un milagro, ¿verdad? Entonces, al hacer Dios un milagro, Dios quiere tener un pueblo como descendencia. Y él, a quien llama es Abraham, que lo llama de Ur de Caldea, que ni siquiera es Tierra Santa, estamos hablando de Asia Menor, y lo llama para venir a la tierra que él le había prometido, que es Canaán. Es una tierra que ya habitaban los cananeos, o sea, no era una tierra deshabitada, era una tierra que habitaban los cananeos, pero Dios quiso dársela a su pueblo prometido. Y aquí vamos a ver también un poco de contradicciones con la imagen que tenemos de Dios, porque vamos a ver guerras, Dios se mete entre guerras y se mete a salvar a su pueblo entre guerras y tal, lo cual no es una imagen correcta como la imagen que nosotros tenemos de Dios, que es un Dios de paz, que es un Dios que no va a luchar contra otro pueblo, sino que Dios simplemente lo que quiere es engrandecer a su pueblo. Pero acuérdense que el escritor bíblico, a la hora de escribir, un poco exagera y un poco también como que pone a Dios de parte de la guerra. Recuérdense que tenemos que entender la escritura bíblica desde la posición de ellos, ¿verdad? De quien lo escribe, del escritor bíblico. Entonces,
llama a Abraham de Ur de Caldea, de Ur de los Caldeos, y lo llama a Canaán, a habitar esa tierra, pero a tener descendencia. Es aquí la parte más importante, porque acuérdense que en este caso, el pueblo judío, y esto es algo que ustedes saben que para nosotros los cristianos es diferente, ¿verdad? Para nosotros los cristianos, un hijo es una bendición, pero no tener hijo también es una bendición. O sea, de cualquier manera, Dios siempre te va a bendecir. Sea que tú quieras quedarte célibe, no tener hijos, sea que tú quieras tener hijos. Pero para los judíos no es así. Y recuérdense que la Biblia está escrita por judíos, el Antiguo Testamento, y tiene un sello muy judío, donde no tener hijos es una maldición. Para nosotros los cristianos no es así. Para nosotros los cristianos, muchos, los sacerdotes no tenemos hijos, las monjas tampoco, y eso no quiere decir que sea una maldición. Todo lo contrario, es una manera de consagrarse a Dios. Entonces, para el judío no. Para el judío eso es una maldición. Y no tener hijos es una maldición. Entonces, vamos a tratar de profundizar en la mentalidad de la época para poder entender la escritura. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a profundizar en estos textos bíblicos que son muy importantes para poder entender en profundidad la escritura. Bien, voy ahora entonces a hablarle de un texto bíblico que es muy importante y voy entonces a presentarle también una iconografía sumamente hermosa que quiero que ustedes profundicen. Miren, si ustedes van al capítulo 13, al Génesis 13, en el versículo 18, se nos habla de Abraham que vino a establecerse con sus tiendas junto a la encina de Mambré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar para Yahvé. Vamos a ver, vamos a buscar un texto bíblico muy importante. Génesis 18. Vamos a buscar Génesis 18, que quisiera que lo podamos leer juntos, porque este capítulo es muy importante, que es un pasaje de Abraham, en el cual está inspirado un gran pintor. Y les voy a presentar este icono que siempre lo presento en todos mis grupos y me gusta mucho, muy bonito. Vamos a ver, un momentito, porque quiero buscar precisamente este texto bíblico. Génesis 18, 2 al 16, la promesa del nacimiento de Isaac. Sí, es el nacimiento de Isaac. Miren, vamos a buscar Génesis 18, empezando por el versículo 1, que es la promesa del nacimiento de Isaac. Vamos a leerlo y escúchenlo en profundidad, porque sobre esto les voy a comentar algo. Dice, promesa del nacimiento de Isaac, versículo 1. Apareciósele, o sea, se le apareció Yahvé en la encina de Mambré, estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. Se supone que así como al mediodía, más o menos. Levantó los ojos y ahí que había 3 individuos parados a sur vera, o sea, al lado de Abraham. Ahora, eran 3 individuos que estaban parados. Como los vio, acudió desde la puerta de la tienda a recibirlo y se postró en tierra. Y dijo, Señor mío, si te he caído en gracia, ea, no pases de largo cerca de tu servidor. Fíjense, son 3 individuos. Pero Abraham no les llama como si fuera refiriéndose a los ángeles.
Él le está diciendo, Señor mío. O sea, les está llamando como si fuera a Dios. Y le está diciendo, si te he caído en gracia, o sea, si has encontrado gracia en mí, si has encontrado algo bueno en mí, no pases de largo cerca de este, o sea, no te vayas. Está diciendo al Señor, no te vayas. Pero le está diciendo, Señor mío. Y son tres individuos, ¿verdad? Que muchos dicen que es la aparición de tres ángeles, pero para muchos es la aparición de la Santísima Trinidad, porque Él le está llamando Dios a estos tres individuos, le está diciendo, Señor mío. Después sigue en el versículo 4 diciendo que traigan un poco de agua, lávense los pies y recuéstense bajo este árbol, porque son tres caminantes, son tres peregrinos. Y obviamente Dios se presenta desde esa manera. Les voy a presentar el icono de Rublev de la Trinidad, que está inspirado precisamente en este texto bíblico. Voy a compartir en la pantalla. Yo sé que el que está usando el celular tal vez no vaya a verlo tan sumamente bien como el que lo está viendo en una computadora, porque el que lo está viendo en una computadora, voy a buscar cuál es el que yo puedo agrandar un poquito más para poder yo creo que este se ve mejor. Sí, yo creo que este se ve mejor. Pero no voy a poder presentárselo porque quiero también usar bueno, voy a usar la pizarra de todos modos. A ver, se los voy a compartir. Bien. Miren, esta imagen que ustedes están viendo en sus pantallas, los que tienen una computadora les va a ser más fácil verlo, los que tienen un celular se lo van a ver más chiquito, pero bueno, hagan el esfuerzo para verlo. Esta imagen es la imagen que se llama la imagen de la Santísima Trinidad de Rublev. Es un icono. Acuérdense que los iconos, si a ustedes les gustan los iconos, a mí me encantan. Los iconos me encantan de verdad, porque son las pinturas más antiguas que existen de aspectos bíblicos, de aspectos cristianos, que a mí me gustan mucho porque tienen un contenido muy grande. Acuérdense que antes muchas personas no podían leer ni escribir y para poder entender la Biblia veían los iconos, veían las imágenes y era más fácil entender la teología. Ahora ya pues hay más gente que lee las escrituras y por lo tanto los iconos han desaparecido. Pero los iconos tienen una importancia sumamente grande porque tienen esa antigüedad, ¿verdad? Tienen esa antigüedad muy importante de poder darnos a entender la profundidad de la iconografía y de la teología. Miren, esto es un icono súper antiguo de Rublev, que es uno de los pintores más famosos cristianos. Y fíjense, una de las cosas más interesantes que nosotros podemos ver aquí es esa imagen de esos tres peregrinos que se aparecen a Abraham y se le aparecen para compartir con él y él les dice, Señor mío, no pases de largo, ¿verdad? Quédense. Rublev los dibuja como si fueran tres ángeles, pero en realidad son la imagen de la Santísima Trinidad. Dios, que en forma de tres ángeles se aparece y se presenta a Abraham. Y si ustedes ven, este no es el icono que más me gusta. Este es muy claro, pero no es el que yo quería. Déjenme ver si yo les consigo otro, porque no estoy tan convencido para poderles hablar de este. No estoy tan convencido. Entonces, déjame ver si este me permite verlo. No es tan, déjame ver si puedo hacer zoom. Sí, a este puedo hacer zoom bastante grande. Sí, vamos a utilizar este. Bueno, este es el original, el otro es más coloreado. Este es el original, es así, bien, ¿cómo se llama? Clarito. No está como el otro, tiene mucha pintura. Este es el más original, más claro.
Fíjense que son 3 ángeles, pero fíjense lo interesante de esto. Rublev hace una teología de dibujando este icono. Fíjense, si ustedes ven esta imagen, yo le voy a ir pasando por encima con color para que ustedes sepan lo que les estoy hablando. Por ejemplo, este ángel que ustedes ven que yo estoy trazando aquí con rojo, que les estoy marcando en rojo, ese árbol, ese ángel, encima de él tiene una casa, ¿ya? Esa casa es el símbolo de Jesús, porque es Dios que viene a acampar en medio de nosotros, hace su casa, su tienda en medio de nosotros, o sea, se hace hombre. Por lo tanto, esa es la imagen del Hijo, el que tiene la casita encima, como imagen de Dios hecho hombre por nosotros. Fíjense las vestiduras, y les voy a marcar para que ustedes vean, la vestidura que tiene este ángel es una vestidura de color tierra, es color como, es como un color carmelita tierra, pero fíjense que detrás se transparenta un vestido azul. Y ahora les explico. El color tierra es el color de la humanidad de Jesús, que Jesús es hombre. Pero el color azul que hay detrás es el color de la divinidad, porque Jesús también es Dios. Vean cómo los 3 ángeles, los 3 tienen color azul, tienen vestidos de color azul. Ven que los 3 tienen colores diferentes, pero un color que es igual entre los 3 es el azul, que es el color de la divinidad. Vean que los 3 son Dios, sea Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, los 3 tienen azul porque los 3 son Dios, pero cada uno tiene después otro color que le diferencia. Y al Hijo lo que le diferencia es el color tierra, que es el color tierra porque se hace hombre, o sea, viene a la tierra, se hace hombre. Pero fíjense cómo la humanidad de Jesús, o sea, el ser hombre, transparenta la divinidad. O sea, viendo a Jesús hombre, se ve a Jesús Dios. O sea, a través porque por eso es que son vestidos transparentes los de Jesús, porque se transparenta lo que hay detrás, que es Dios. Cuando Jesús le dice, Felipe, quien ha visto a mí ha visto al Padre, quien ha visto a mí ha visto a la divinidad. O sea, Jesús le está diciendo, yo soy hombre, pero soy Dios. ¿Ya? Y esta es la imagen de Jesús, que es Dios y hombre verdadero. Otro aspecto interesante que nosotros podemos ver en esta iconografía es el del centro, tiene encima un árbol. Y es el símbolo de la encina de Mambré, que anteriormente habíamos hablado, ¿verdad? Cuando le hablé de Abraham y cómo en la encina de Mambré, o sea, ese árbol, se había aparecido Dios. Es la primera imagen en la cual Dios, ¿verdad?, se aparece a Abraham y se aparece de modo, digamos, como es. O sea, Dios se revela, pero es Dios Padre. Por eso es que el ángel del medio, Dios Padre, simbolizando la encina de Mambré, que es ese árbol donde se aparece Dios a Abraham. Y por otra parte, fíjense que tiene un color que es un color púrpura. Vean que es el color de la regalía, es el color del rey. Acuérdense que el color púrpura es el color que usaban los reyes para decir, él es rey. Entonces viste de color púrpura. Es un color como, digamos, como un marrón oscuro, ¿verdad? Y tiene también el azul porque obviamente es Dios y tiene la divinidad. El personaje que nosotros tenemos a nuestra izquierda, vean cómo encima tiene como un río de agua viva. Es un poco difícil de verlo, porque obviamente acuérdense que es una iconografía muy antigua, no está muy bien dibujado, pero ustedes podrán ver ahí lo que yo les coloqué en rojo, es como un río, y es el símbolo del Espíritu Santo, porque acuérdense que el Espíritu Santo es un río de agua viva.
Entonces, el tercer personaje es el personaje del Espíritu Santo, que también tiene el color azul, pero tiene un vestido que ustedes ven, se los estoy marcando, es un vestido en verde. ¿Por qué Rublev elige el color verde? Porque el verde es el color de la esperanza. Y por lo tanto, el Espíritu Santo es espíritu de esperanza. ¿Ya? Los tres tienen varas en las manos. No sé si ustedes se dan cuenta. Miren, la vara del Padre se la estoy marcando en rojo. La vara del Espíritu Santo se las estoy marcando en rojo. Vean cómo la tiene en su mano. Y la vara del Hijo se las estoy marcando acá en rojo. ¿Ven? No se notan mucho porque son varitas muy finitas, pero son varas que son las varas del peregrino, porque acuérdense que estos son tres peregrinos que le aparecen a Abraham, se aparecen a Abraham, entonces aparecen como peregrinos. ¿Ok? Otro aspecto importante es en el centro. Fíjense que en el centro, si ustedes ven aquí, hay un cáliz. Hay un cáliz. Y ese cáliz, en el centro del cáliz, hay un cordero, que no se ve muy bien como cordero, pero es un cordero. ¿Por qué? Porque es el símbolo del cordero que se inmola, que da su sangre para expiación de los pecados. Entonces en el centro hay un cáliz. Pero fíjense, si ustedes van entre la cabeza del Padre, hay una simetría con el pie del Hijo. Y las cabezas entre el Hijo y el Espíritu Santo también son simétricas. Y vean qué es lo que forma una cruz. Vean, una cruz. Él los hace de esa forma simétrica para simbolizar la cruz, que es el símbolo precisamente de la muerte de Jesús en la cruz. Pero hay otra cosa más interesante aún. Si ustedes van haciendo el contorno entre el Hijo, vean, cuando baja el pie hacia abajo, lo juntamos con el Espíritu Santo y subimos, y el contorno del Espíritu Santo, vean cómo lo que se forma, ¿qué cosa es? Un cáliz. Ven, es la forma de un cáliz. Vean la forma del Hijo y el Espíritu Santo formando, ¿verdad? Con su cuerpo, el símbolo del cáliz que contiene la sangre de la nueva alianza. Es el signo de la Eucaristía. Es el signo de la Eucaristía. Es el signo de la pasión y la muerte de Jesús en la cruz. Y por lo tanto es el signo de la unificación del mundo a través de la Eucaristía. Fíjense la mano del Espíritu Santo, miren la mano del Espíritu Santo que está en forma como una casita. Él hace como una casita porque acuérdense que Él es el refugio, la protección, ¿verdad? De todas las almas. El Espíritu Santo protege como una casa. Entonces sus manos son forma de casita. Pero las manos del Padre, fíjense que tiene como un dos. Fíjense que es cuando nosotros vamos a dar la bendición, que hacemos así en forma de dos, es el símbolo de la bendición, ¿verdad? Cuando se va a dar la bendición, ¿verdad? Que se hace así, es como un dos, ¿verdad? Que tiene la mano, pero en realidad es la forma de dar la bendición. Entonces el Padre bendice, ¿verdad? A través de su mano colocada así en forma de bendición. Y por lo tanto, ese también es otro de los signos que nosotros encontramos en la iconografía. Hay aspectos también muy interesantes. Si nosotros vemos toda la iconografía, el modo en el cual lo ha dibujado Rublev, es un modo muy exacto, es un modo muy hermoso que nosotros podemos ver para poder entender el misterio de la Santísima Trinidad. Vean interesante cómo también existe una teología trinitaria. Fíjense que el Padre que engendra al Hijo está mirando al Hijo. Pero entre ellos dos envías al Espíritu Santo, entonces se miran al Espíritu Santo, ¿ven?
De esa manera, vean cómo el Padre mira al Hijo porque engendra al Hijo, pero de ahí se desvía hacia el Espíritu Santo porque ambos envían al Espíritu Santo. Entonces también hay una teología de la Santísima Trinidad, que el Hijo obviamente es engendrado por el Padre en el seno de la Santísima Virgen María, pero ambos son los que envían al Espíritu Santo, ¿verdad? Enviado, como decimos en el credo, procede del Padre y del Hijo, ¿verdad? Cuando hablamos del Espíritu Santo, procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y de Jesús, ¿qué decimos? Engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. ¿Ven? O sea, el Padre mira al Hijo y es el sentido de el Padre que engendra al Hijo, pero no es creado, sino que es engendrado en el seno de la Virgen María. No sé si habría, bueno, hay también otro signo que es un signo también muy interesante, que debería formarse, ¿verdad? Entre las cabezas y también las manos, un círculo, ¿verdad? Que es el signo, que es el signo del pan. Recuérdense que el signo de la hostia sagrada. Entonces el signo, yo no lo estoy dibujando muy bien porque obviamente lo estoy dibujando a mano alzada. No sé si yo podría hacerlo un poquito más exacto. Eh, no, es que no me sale muy bien porque es que estoy a mano alzada. Entonces, pero bueno, cuando se hace bien, se logra mirar con ¿verdad? Con un trazado exacto el símbolo de la hostia, el símbolo del sacramento de la Eucaristía. Bueno, esto yo sé que se los va a compartir Vanesita, porque ella siempre se los comparte en el canal que tenemos en WhatsApp, en el grupo que tenemos en WhatsApp. Y allí ustedes van a poder tener toda la información, ¿verdad? Van a tener la imagen, van a poder recordarse. Bueno, si quieren también pueden escuchar por YouTube de nuevo esta clase para que ustedes puedan profundizar más en toda esta simbología, perdón, de la Santísima Trinidad. Pero sí, aquí quería detenerme para que ustedes pudieran entonces profundizar en este gran misterio, que es un misterio sumamente importante de la Santísima Trinidad. Ahora quisiera hacerles unas preguntas, y si ustedes quieren también me pueden hacer algunas preguntas si han quedado con alguna duda sobre la iconografía. Si a ustedes les gusta la iconografía, me encanta. Miren, no solamente la Trinidad, si ustedes van a buscar iconografía, déjenme compartirles la pantalla. Miren, les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean. No solamente esta de la Trinidad. Si ustedes buscan una iconografía que a mí me encanta mucho, que se llama el Pantocrátor, que es una de las primeras imágenes de Jesús, es hermosa. Es esta imagen de Jesús, se llama Pantocrátor, porque panto quiere decir todo, kratos quiere decir poder. De ahí donde viene democracia. Kratos quiere decir poder. Democracia quiere decir, demo es pueblo, cracia, poder, es el poder del pueblo, la democracia. Entonces el Pantocrátor es el poder, el todopoderoso. Pantos quiere decir todo. Gracia quiere decir poder. Entonces es el todopoderoso, el Pantocrátor. Esa es la imagen del Pantocrátor. Esta es una de las imágenes más antiguas que existe en las basílicas de Roma. Déjame ver si le puedo agrandar la imagen. Sí, aquí está. Aquí está la imagen del Pantocrátor con la escritura en una mano y en la otra mano el signo que yo les hablaba, ven, el signo del 2, que es el signo de la bendición. Y es el Jesús, uno de los Jesús más antiguos que existe. Si ustedes van a buscar también la Theotokos, acuérdense que todos estos son palabras griegas porque realmente son muy antiguos. La Theotokos es María, Madre de Dios. Theos quiere decir Dios. Tokos es la madre.
Theotokos quiere decir madre de Dios. Entonces, esta es la madre de Dios, la Theotokos. Una de las imágenes más antiguas que hay es la iconografía de la Theotokos. Déjame poner imágenes para que salgan más. Sí, exactamente. Esta es la más clásica de la Theotokos. No tiene el niño Jesús en la, no tiene al niño Jesús en las manos, sino lo tiene como en su corazón, en forma de hostia. Es muy hermosa esta iconografía de la Virgen María. No es la Virgen María que estamos acostumbrados a ver, hermosa, con rubia, con ojos verdes y tal, porque acuérdense que eso es posterior, eso es mucho más moderno. Estas son antiguas, estas son las primeras, pero a mí me encantan, ¿verdad? Aunque no les guste a mucha gente. Perdón que les dejé de compartir la pantalla. Aunque no les gusta a mucha gente, pero a mí me encanta. Son de las imágenes más antiguas y si ustedes van al Vaticano, ustedes van a encontrar mucha iconografía. Van a encontrar el Pantocrátor, van a encontrar la Theotokos y van a encontrar estas imágenes que son hermosas, que son iconos, iconos clásicos bizantinos. Generalmente casi todos los iconos bizantinos. Si ustedes ven los iconos clásicos bizantinos antiguos, aquí encuentran, ven, si ustedes ponen imágenes, se va a encontrar la Theotokos, ¿verdad? Que es la imagen de la Madre de Dios. Se va a encontrar el Pantocrátor, que también es otra de las imágenes de... Esas son las dos más clásicas. Van a encontrarse también a Rublev. Aquí tenemos obviamente San Antonio, también en estilo de icono, ¿verdad? Como icono bizantino a San Antonio. Y vamos a encontrar también a muchos padres de la iglesia en iconos. Pero bueno, los iconos que a mí más me gustan son los iconos de la Virgen y de Jesús, son hermosos. Déjenme ver más abajo si encuentro algunos más. Aquí tenemos el icono de la Santísima Familia, de la Sagrada Familia. También un icono hermosísimo, súper antiguo, son iconos bizantinos. ¿Por qué se llaman bizantinos? Porque pertenecen al Imperio Bizantino, son de la época del Imperio Bizantino. Cuando ustedes ven historia de la iglesia van a comprender un poquito más qué cosa fue el Imperio Bizantino, pero fue un imperio donde hubo un crecimiento sumamente grande de las imágenes. Después vino un periodo de iconoclastia, que lo vamos a estudiar en historia de la iglesia, donde viene la influencia de la iglesia evangélica en contra de las imágenes y se van a romper muchos iconos, muchos clásicos antiguos se rompieron, se quemaron por cuenta de esa influencia, de ese ataque de la iglesia evangélica. Pero hay muchos que se mantienen, sobre todo en las iglesias, se mantienen los iconos clásicos antiguos, así que yo sé que para muchos, miren, esta es la Anunciación, hermosísimo el icono de la Anunciación también. Si a ustedes les gustan las cosas antiguas, este es el Pantocrátor, ¿verdad? Que les comentaba. Hay muchas páginas que les hablan sobre el periodo bizantino, sobre los diferentes estilos, porque obviamente les habla bien del periodo iconoclasta, que es del 730 al 843, donde la iconoclasia, ¿verdad? Hubo una influencia muy grande de rupturas de imágenes y de quema de imágenes, lamentablemente. Pero después vino un periodo macedonio también muy interesante y un renacimiento donde se crearon otras imágenes también pero muy interesantes, ¿verdad? Tenemos las de la Virgen María, tenemos el Pantocrátor misericordioso, tenemos también aquí a Gregorio el Milagroso, y quería ver el de la Sagrada Familia. Este es de la Anunciación, no de la Sagrada Familia, que quería ver de la Anunciación. Y este es el de la Anunciación, que es de finales del siglo XII. Fíjense que son todos muy antiguos, muy antiguos. Por ejemplo, este es ruso, del siglo II, o sea, sumamente antiguo, estamos hablando del siglo II. Este es del siglo XII, es un poquito más complejo, o sea, mucho más, las imágenes están más cargadas, ¿verdad? Porque ya es un estilo un poco más barroco, aunque son todos clásicos, ¿eh? Todos clásicos hasta esa época. Este es el Pantocrátor, ya en torno al siglo XIII.
Y aquí vemos también a una imagen mariana también bizantina del siglo XIII. Y después viene todo un periodo de renacimiento, donde los iconos son un poquito más elaborados, ¿verdad? Son un poquito más elaborados, pero son todos hermosísimos, antiguos. A mí me encantan de verdad los iconos y como que me inspiran. Como que los modernos sí son bonitos, pero no te inspiran una espiritualidad tan profunda como estos antiguos. O sea, yo mirar estos iconos antiguos y conectarme con esa época de la antigüedad, del mensaje de Jesús tan, pero tan sumamente actual, porque obviamente es prácticamente de poco tiempo después de, mm, de Jesús. Entonces, me encanta, me encanta. Si a ustedes también les gusta y buscan en internet, se los voy a colocar aquí en el chat, pueden buscarlo así de esa manera. Pueden buscarlo como iconos clásicos bizantinos antiguos. Entonces, ahí se los puse. Ustedes pueden buscar y ahí aparecen de la Sagrada Familia, aparecen del Cristo, del Pantocrátor, le aparecen de la Teotocos, que es la Virgen María, y les aparecen todos esos. Si quieren buscar el que yo les mande, pero eso se los va a mandar Vanesita al grupo para que ustedes lo vean. Sí, Pueden ya lo envié. ¿Ya lo enviaste? Sí, ya lo envié al chat. Ah, perfecto. Si no, pueden buscarlo por ese nombre que les puse en el chat, que se llama Rublev. Es es la iconografía de Rublev. Él es el creador, es el autor de este icono sumamente hermoso. Recuérdense que estos iconos no son pintura, no son pintura. Estas iconografías son hermosas porque no es pintura. Pintura es muy fácil hacerla. Esto no es pintura. Ellos van haciendo el icono. La mayoría de estos iconos son hechos con piedrecitas y van pegando piedrecitas de colores y van formando la imagen. Y la imagen que vemos al final es una imagen, pero es una imagen creada por pedacitos. Entonces es sumamente artístico y hermoso. Algunos de ellos sí son estilos de pintura, los que son ya más modernos, obviamente ya más clásicos, pueden mirarlo en estilos de pintura. Bueno, pero todo esto de la iconografía se las quiero hacer ver para que ustedes vean cómo la iglesia desde mucho tiempo siempre amó las imágenes. Nunca estuvo en contra de las imágenes la iglesia. Lamentablemente los evangélicos sí están en contra, algunos, no todos, porque hay algunos evangélicos que tienen imágenes en sus iglesias. Pero la iglesia nunca estuvo en contra de las imágenes, al contrario, porque recuérdense que cuando vamos a hablar después del arca de Noé, vamos a hablar también de iconografía, como por ejemplo los serafines, los querubines que Dios manda a colocar en el arca. Por lo tanto, Dios nunca estuvo en desacuerdo con las imágenes, pero sí con una manera adecuada, ¿verdad?, de utilizar las imágenes. Voy a dejarlo acá porque obviamente ya el tiempo se nos ha agotado. Yo sé que seguramente ustedes hoy han tenido mucho contenido, tienen que revisar en internet, tienen que mirar, así que tienen mucha tarea para esta semana, pero si logran buscar iconografía y verla y buscar de la historia de la iconografía bizantina, es muy hermoso. Es un periodo muy, muy hermoso y de mucha espiritualidad. Cuando miras una imagen de esa, miren, por ejemplo, la que yo les presenté de Rublev, cuántas cosas no se ven de teología, la naturaleza humana y divina de Jesús, la Eucaristía como el centro, o sea, tantas cosas que no es lo mismo que un cuadro moderno. Un cuadro moderno es muy lindo, pero no tiene la teología que tiene la iconografía antigua. Entonces, la iconografía antigua es muy, muy, muy hermosa. No la dejen perder porque lamentablemente ahora con todo el movimiento moderno en la iglesia ha habido mucha pintura hermosa y imágenes de vírgenes rubias y con ojos azules y todo muy hermoso, pero no dejemos perder esta iconografía antigua que tiene una cantidad muy grande de teología y de sabiduría, muy hermosa. Yo los voy a dejar con esto porque obviamente ya hay mucho contenido para ver. Los voy a dejar para que ustedes revisen la iconografía de Rublev,
puedan volver a ver de nuevo esta clase para que puedan aprender más. Y en la próxima clase voy a continuar hablándoles de Abraham, porque obviamente hicimos este paréntesis de iconografía porque estábamos hablando de los 3 peregrinos que se aparecen a Abraham. Se le aparece. Llamada allí, pues, Y entonces esta es una manera está también bien en network la llamada. de profundizar un poquito más en la iconografía y en la historia de Abraham. Pero ya después vamos a seguir con la historia de Abraham, vamos a ver en profundidad cómo el pueblo de Israel crece y cómo el pueblo de Israel se llega precisamente a crear la religión judía, ¿verdad? Con el nacimiento de Isaac, con el nacimiento de Israel. Y después vamos a ver también cómo se divide el pueblo con Ismael, que es el padre del pueblo musulmán. Muy bien. Bueno, voy a darles la bendición, ¿verdad? Y los voy a dejar con Vanesita para algunos avisos que tenga para ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, les dejo en la paz del Señor. Tengan muy linda noche.